Hola, buenas, bienvenidos cinéfagos y cinéfagas a La Guarida. En este vídeo os traigo algo muy especial, mis películas favoritas basadas en la obra y mitología de Howard Phillips Lovecraft. Antes de comenzar con nuestra compilación, creo que es importante que establezcamos qué es el horror Lovecraftiano. El horror Lovecraftiano en realidad se divide en tres fases. La más conocida es el horror cosmológico, pero en realidad Lovecraft pasó por tres diferentes fases. La primera fue la gótica, en la que se basaba mucho en las obras de Stoker y en las obras de Poe, en las que hablaba normalmente de relatos de fantasmas, de posesiones y cosas así más tradicionales, incluso hombres lobo. La segunda, que está muy vinculada con lo que ahora conocemos como body horror, que es el terror corporal, en la que el protagonista averigua que hay algún tipo de maldición en su familia que le hará deformarse de una manera monstruosa. La tercera, que es el horror cosmológico, que nos habla de unas entidades monstruosas, enormes, que viven en el espacio, latentes, durmiendo, esperando a despertar e incluso viven dentro de nuestro propio planeta y que despertarán en algún momento para traer el apocalipsis. Y eso es principalmente todo lo que tenéis que saber antes de ver este vídeo. Además, como siempre, dejadme un like y suscribíos al canal porque eso me ayuda mucho a hacer nuevos vídeos. Así que sin más, vamos a echarle un ojo a mis películas favoritas basadas en la obra y mitología de Howard Phillips Lovecraft. La primera película es Marebito, de 2004, filmada por Takeshi Shizimo. El protagonista es un cámara que filma el suicidio de un hombre aterrorizado, que quiere acuchillarse los ojos para dejar de ver. Obsesionado por el motivo que puede llevar a alguien a estar tan aterrorizado como a padecer algo así, el protagonista comienza una investigación que se convertirá en su propio descenso al infierno. Marebito es una de las mejores películas basadas en Lovecraft, porque consigue que la audiencia tome el punto de vista del protagonista desde el principio, dando la sensación de estar en un viaje terrorífico junto al protagonista. Además, sabe adaptar el surrealismo terrorífico de Lovecraft, donde lo cotidiano se funde con lo imposible. Esta película es totalmente imperdible. La segunda película es En la boca de la locura, de John Carpenter. En esta película, un famoso escritor llamado Sutter Kane ha desaparecido justo cuando iba a publicar su última novela. La editorial contrata a un investigador privado para que le encuentre. Al igual que en Marebito, volvemos a ver otro descenso a los infiernos. No os perdáis En la boca de la locura. En Posesión de Andrzej Zulawski, el terror Lovecraftiano sigue relacionado con el terror personal, pero esta vez lo sentimos a través del deterioro de la relación de la pareja protagonista. La historia transcurre en Berlín, donde la sanidad de los dos protagonistas se pone en duda constantemente. Para cuando llegamos a la mitad de la película, no sabremos discernir entre alucinaciones y realidad. Esta tercera recomendación se adentra más en la categoría de película artística europea y quizás por eso sea la más peculiar de las tres. En cualquier caso, Posesión es una obra imprescindible para todos los fans de Lovecraft y del cine de terror. Nuestra siguiente película es Alien, de 1979, dirigida por Ridley Scott. Alien es una película Lovecraftiana en el más puro sentido de la palabra. Lovecraft no solo estudiaba los grandes horrores del cosmos, sino que, como ya hemos visto, hablaba del miedo a lo desconocido, a lo ajeno. Alien es el mejor ejemplo de esto. Al igual que La cosa de John Carpenter, esta película nos lleva a un lugar aislado, recordándonos, al igual que el subtítulo de la película, que en el espacio nadie puede oír tus gritos y que aquello que nos invade, atrapa y deforma es algo desconocido e inimaginable, y por lo tanto terrorífico. Además, Alien eligió como director artístico a H.R. Giger, un artista austríaco surrealista, el cual ya basaba la gran mayoría de sus obras en los trabajos e ideas de H.P. Lovecraft. Giger fue amigo de Dalí, el cual le describió como un creador de fantásticos monstruos y mundos de auténtica pesadilla. Hay que tener en cuenta que diseños como los de Giger jamás se habían visto antes en el cine y resultaron absolutamente aterradores para la audiencia. Quizás Alien nos recuerde al horror cósmico del que tanto habla Lovecraft en sus trabajos. Sin embargo, la sensación de angustia y de claustrofobia quizás nos recuerde más a obras como La sombra sobre Innsmouth, donde el personaje se veía atrapado en una población de seres monstruosos intentando escapar a toda costa.
Quizás el auténtico terror de Alien reside en el hecho de ser poseído y utilizado por estas bestias y perder todo control sobre nuestros cuerpos, mientras los monstruos los utilizan para engendrar nuevos horrores. Quizás los académicos del cine podrían hablar del miedo al embarazo que quizás reside subconscientemente en la mente de los hombres. Esto puede parecer rebuscado, pero tiene cierto sentido cuando encontramos que el personaje de la teniente Ripley fue en realidad escrito para ser interpretado por un hombre. En cualquier caso, en 1979 era absolutamente impensable ir al cine y encontrarte con un alien que podía tomar posesión de tu cuerpo y utilizarlo para engendrar una monstruosidad. Además, en el sentido del diseño de producción, no es difícil ver que otra inspiración para esta película fue 2001 Odisea en el espacio, y parece que fuera como una deformación de los diseños sencillos y sublimes de la obra de Kubrick. Espero que disfrutéis de este horror espacial que es Alien. La siguiente película basada en Lovecraft es La Cosa, de 1982, dirigida por John Carpenter. La Cosa constituye la primera entrega de la llamada trilogía del Apocalipsis, junto a En la boca de la locura y El príncipe de las tinieblas. La Cosa nos recuerda a Alien, ya que nos vuelve a enfrentar al miedo a lo desconocido a través del horror corporal. El alien en este caso se reproduce y asimila el parecido de sus víctimas, revelando su forma monstruosa solo cuando ataca o es atacado. La película se convierte, por lo tanto, en un macabro juego del escondite donde cualquiera puede ser el monstruo. En La Cosa de Carpenter volvemos a encontrar el miedo a transformarnos en algo que nos es ajeno, y por lo tanto monstruoso. Son miedos subconscientes que todos llevamos dentro y que en La Cosa son representados en la forma de un alien, que no solo se hace pasar por uno de nosotros, sino que puede hacernos parte de ello. La película, como todas las de Carpenter, sufre de un bajo presupuesto, pero el director sabe hacer uso de la fotografía y la edición para conseguir un resultado alucinante. Además, John Carpenter tuvo a Rob Bottin como encargado de los efectos especiales. Bottin es conocido en el cine por sus colaboraciones con David Fincher, Paul Verhoeven y el mismo John Carpenter. Ha trabajado en películas como Robocop, Total Recall y La Niebla. Por cierto, ¿sabíais que en las estaciones británicas de investigación antárticas es tradición ver La Cosa cada 21 de junio? Lo cierto es que se pueden decir muchos datos sobre La Cosa, pero prefiero dejar que la disfrutéis sin saber demasiado. Así que poneos un abrigo y a disfrutar de La Cosa. Y ahora vamos con Reanimator, de 1985, dirigida por el genial Stuart Gordon. Nos encontramos ante una de las pocas adaptaciones literales que se han hecho de los relatos de Lovecraft. Hay gente que piensa que esta película se hizo en clave de comedia como una broma, pero la realidad es que el relato original, Herbert West de Reanimator, es en realidad un relato que fue escrito en clave de comedia. Podemos decir que claramente Reanimator es el Frankenstein de Lovecraft. La historia sigue las andanzas del estudiante de medicina Herbert West, el cual está obsesionado con revivir a los muertos. Este relato corresponde a la época más temprana de Lovecraft, cuando se inspiraba en autores románticos como Stoker, Shelley o Poe. Aquí no hay entidades u horrores cósmicos, tan solo un estudiante de medicina jugando a ser Dios. Reanimator de Stuart Gordon es, al fin y al cabo, una película de terror que tiene partes de comedia. Sin embargo, es una película muy sangrienta y muy gore. Ya que os gustan las películas basadas en las obras de Lovecraft, os recomiendo que os paséis por IMDb y le echéis un ojo a Stuart Gordon, ya que tiene más de 23 películas en su haber y muchas de ellas están basadas en la obra de H.P. Lovecraft. Y sin más, os dejo para que disfrutéis de Reanimator. La llamada de Chulu o Cthulhu es una película independiente muda y en blanco y negro de 2005 dirigida por Andrew Lehman y producida por la Sociedad Histórica de Lovecraft. Esta cinta adapta la obra homónima de Lovecraft de una manera muy fiel. Al tener un muy bajo presupuesto, el director y los productores optaron por una estética expresionista, tal y como la que encontramos en Nosferatu o el Gabinete Caligari. Y así, los diálogos son presentados con textos en la pantalla
y los actores adoptan unas maneras muy exageradas. He de confesar que esta película no es fácil de ver, es en blanco y negro y muda, y no estamos acostumbrados a ello. Y cuando estéis viendo la película no vais a poder evitar daros cuenta de que es una película actual con una estética antigua. Entonces resulta un poco extraño, pero os prometo que si le dais una oportunidad os gustará. Lo que es sin duda innegable es que esta película fue hecha con mucho cariño hacia la obra original y pienso que merece una oportunidad. Desde luego, esta es una película que fue hecha para los fans más acérrimos de Lovecraft. El color que cayó del cielo, de 2019, dirigida por Richard Stanley. Esta película es una adaptación del relato de Lovecraft del mismo nombre. En el relato original, un ingeniero viaja a las afueras de Arkham y allí conoce a un anciano que le explica que la fauna ha sido alterada por un meteorito que cayó del espacio hace ya mucho tiempo. La película, sin embargo, cambia de protagonistas y nos muestra a una familia que se muda a una granja aislada en el campo y una vez allí, acontece la caída del meteorito. El color que cayó del espacio nos recuerda a veces a la cosa de Carpenter, pero consigue crear su propia estética y estilo. Utiliza muy inteligentemente los diálogos y las descripciones hechas por personajes como forma de presentar citas de la obra de Lovecraft. El director tiene una conexión emocional muy fuerte con la obra de Lovecraft, ya que cuando era pequeño, su madre, Penny Miller, le leía las obras de Lovecraft antes de dormir. A la edad de 12 o 13 años leyó El color del espacio exterior, y esto le marcó para siempre, ya que se convirtió para él en una de las obras más importantes de la literatura. Cuando su madre sufría de cáncer, Stanley le leía las obras de Lovecraft en sus años de declive. Stanley anunció inicialmente el proyecto en 2013, mostrando una prueba de concepto en Internet. Se produjeron muchos retrasos, pero se anunció en diciembre de 2018 que Nicolas Cage habría firmado para interpretar el papel principal y que el rodaje comenzaría a principios de 2019. El color que cayó del espacio os va a llevar a un mundo de colores imposibles, de mutaciones horrendas y de sueños imposibles y aterradores. La película fue muy bien recibida por la crítica y las audiencias. Lo cierto es que es una película muy entretenida y que es muy fácil de ver. Y si eres un fan de Lovecraft, te aseguro que te va a encantar. Así que sin más, os dejo con El color que cayó del espacio. Disfrutadla. Ahora os traigo Dreams in the Witch House de 2005 de Stuart Gordon. Lo cierto es que este en realidad es un episodio de una serie que se conoce como Masters of Horror. La historia nos es presentada a través de Walter Gilman, el protagonista, que es un estudiante de matemáticas y folclore, el cual alquilará una habitación en una casa que se rumorea está encantada, situada en la ciudad de Arkham, Massachusetts, ciudad ficticia creada por Lovecraft para sus relatos. Es muy gracioso ver cómo Lovecraft ha influenciado a tantos autores, ya que Stephen King hace lo mismo, crea personajes protagonistas que son realmente él, y Lovecraft hacía exactamente lo mismo. Stuart Gordon es muy fiel a la obra original en este episodio de Masters of Horror. De hecho, la razón por la que os la recomiendo es porque la atmósfera es muy Lovecraftiana y está muy bien conseguida. Como a menudo ocurre en los relatos de Lovecraft, el protagonista se ve atrapado en un camino que solo le lleva a un descenso a los infiernos. Espero que os guste esta obra de Stuart Gordon, Tras las paredes, o The Dreams in the Witch House. Y ahora os traigo otro episodio de Masters of Horror, esta vez dirigido por John Carpenter en 2005. Se trata de Cigarette Burns o El fin del mundo en 35 mm. El protagonista, Kirby Sweetman, administra su propia sala de cine, donde proyecta películas de los 70 y 80. Sin embargo, para pagar las cuentas, se ve obligado a dedicar parte de su tiempo a otro trabajo: la búsqueda de cintas cinematográficas originales y extravagantes para gente rica. Un día es contratado por Mr. Ballinger para encontrar una cinta muy especial: El fin del mundo absoluto. El problema reside en que existe solo una copia de dicha cinta, cuyo paradero es un misterio. Pero más misterioso aún es el particular efecto que produce en quienes la observan. Kirby muy pronto averiguará que es una cinta maldita. Lo cierto es que hay que ver el capítulo para entender bien por qué está relacionado con Lovecraft.
Pero una vez más, como ya vimos en La Boca de la Locura, es otro descenso a los infiernos. Así que sin más, os dejo con El fin del mundo en 35 milímetros. La siguiente película que os traigo se llama Resolution, de 2012, dirigida por Justin Benson. Esta película es muy interesante porque en realidad no se puede concebir sin otra película que le seguiría, que será la siguiente en nuestro vídeo. El protagonista Michael recibe un vídeo de su amigo Chris en el que se aprecian las consecuencias de sus años de adicción a las drogas. Michael se dirige entonces a la cabaña de Chris para ayudarle. La situación no tarda en tomar un giro inesperado, cuando los dos amigos se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios personales, a las consecuencias de acciones pasadas y a fuerzas misteriosas que escapan de su control. Resolución altera el tiempo y el espacio, y confunde la realidad con la ficción. Quizás, como ya habíamos visto en Alien y en La Cosa, volvemos a sentir una sensación de claustrofobia, en la que los personajes parece que no pueden escapar de una situación que les tiene totalmente controlados. Espero que disfrutéis de esta primera parte, que es Resolución. Ahora vamos con la segunda película, que es Endless, de 2017, dirigida por Justin Benson. En esta película, que no tiene los mismos personajes, pero que se desarrolla no solo en el mismo universo, sino también en la misma localización, y encontramos a los hermanos Justin y Aaron que lograron escapar de una secta con la cual se habían criado. Ahora malviven en un apartamento de Los Ángeles hasta que un día reciben una cinta de vídeo de aquella secta, y Aaron empieza a pensar que quizás deberían volver al campamento del que huyeron. The Endless, o El Infinito, en su título español, nos plantea una premisa lovecraftiana, en la que con pocos pero muy bien empleados efectos especiales nos trasladan a una realidad que está en constante cambio y donde el tiempo es alterado al capricho de unas entidades eternas. The Endless es un viaje fascinante y terrorífico, que sin ser una adaptación directa de ninguna obra de Lovecraft, constituye en realidad una de las mejores películas basadas en las ideas de Lovecraft. Ahora vamos con Dagon, de 2001, dirigida por Stuart Gordon y escrita por Denis Paoli. Esta es una de mis películas favoritas en esta lista, ya que la producción es enteramente española, y quizás eso me llene de orgullo. Además, aunque el título de la película es Dagon, como una de las obras de Lovecraft, en realidad lo que está adaptando es otro relato de Lovecraft, que se llama La huida de Innsmouth. En Dagon, la secta del mal, encontramos a Paul y su novia Bárbara, que están celebrando el éxito de su nueva empresa .com con su socio Howard y Vicky, su glamurosa esposa. Mientras están de vacaciones en su barco, tendrán un terrible accidente y se verán obligados a nadar hasta el pueblo más cercano, en el cual descubrirán que el pueblo está maldito y que sus vecinos son en realidad unas abominaciones monstruosas. Aunque la premisa obviamente suena un poco a broma, en realidad la película está hecha con mucho cariño y con mucha dedicación, y consiguen darle a esta película una atmósfera romántica, absorbente y claustrofóbica. Sin más, os dejo con Dagon. La película que os traigo es Evil Dead 2, de 1987, de Sam Raimi. Esta película viene con un poco de trampa, porque en realidad es la segunda parte de Evil Dead y a la vez es un remake de Evil Dead, la original, pero con una historia un poco mejor contada y con un presupuesto más grande. Cabe destacar que una de las razones por las que esta trilogía es famosa es porque cuando la primera película no la conocía nadie, un escritor desconocido llamado Stephen King fue a verla al cine y le volvió loco, y escribió un artículo en una revista haciendo una crítica muy buena de la película, y desde entonces la película se hizo muy famosa, y Sam Raimi pudo conseguir más dinero e hizo esta película, Evil Dead 2. En cualquier caso, la trama es genial y tiene muchos guiños a H.P. Lovecraft. El protagonista, Ash Williams, decide ir a una cabaña en el bosque con sus amigos a pasar el fin de semana. Allí encontrarán un magnetófono y un libro misterioso. En las grabaciones se habla del libro como el Necronomicon Ex Mortis, el libro de los muertos, y por supuesto el grupo de amigos tienen la genial idea de leer unos pasajes del libro, los cuales por supuesto despiertan un espíritu maligno terriblemente antiguo que empezará a atacarles uno a uno. Al igual que Steven Spielberg o Tim Burton o Stanley Kubrick, Sam Raimi
es un director que tiene mucha personalidad, lo cual significa que cuando estás viendo una de sus películas reconoces inmediatamente que tiene un estilo muy marcado. Una de las cosas que hace Sam Raimi y que utilizó incluso en Spider-Man 2 y en Spider-Man 3, cuando hay un momento de tensión, acerca la cámara rápidamente a la cara del actor a la vez que gira la cámara en muchos diferentes ángulos. De hecho, sus movimientos de cámara fueron los que llamaron la atención de otros muchos directores. Además, al igual que Steven Spielberg, utiliza la fotografía, los movimientos de cámara y el encuadre para crear planos totalmente icónicos que a veces parecen sacados de las páginas de un cómic. Sé que cuando veáis Evil Dead 2 nos va a dejar indiferentes y os vais a quedar con ganas de más, así que lo que os sugiero es que luego os veáis la tercera parte, que es El Ejército de las Tinieblas, donde ahí ya Raimi sí entró de lleno en el terreno de la comedia. Os prometo que os va a sacar más de una carcajada. La siguiente película que os traigo es El horror de Dunwich o Terror en Dunwich de 1970, dirigida por Daniel Haller. La película nos presenta a Wilbur Whiteley, estudiante de folclore y religión, que viaja a la Universidad de Arkham en Massachusetts para poder estudiar allí el libro del Necronomicon Ex Mortis, un libro que Lovecraft creó para apoyar su mitología y sus leyendas ficticias. Aunque The Dunwich Horror pareciera ser una fidedigna adaptación de la obra homónima de Lovecraft, en realidad se toma muchas licencias e incluso crea tramas y personajes totalmente innecesarios. Aunque he decidido añadirla a nuestra lista por ser una película de culto, es quizás la que más difícil resulta de ver, ya que su lenguaje cinematográfico y su diseño de producción están demasiado anclados en los años 70. Lo cual generalmente no tendría nada de malo. Hay otras películas muy setenteras, como por ejemplo La Profecía o Al final de la escalera, en las que también tienen un valor de producción muy setentero, pero quizás El horror de Dunwich se apoya demasiado en los efectos visuales y psicodélicos de los años 70. Aún así, para los fans acérrimos de Lovecraft, recomiendo verla, ya que es una de las primeras adaptaciones de la obra de Lovecraft. Sin más, os dejo con The Dunwich Horror. La siguiente es una de mis películas favoritas de esta lista, The Mist o La Niebla, de 2007, dirigida por Frank Darabont. Esta película está basada en un relato corto escrito por el gran Stephen King, el cual ya ha confesado muchas veces no solo ser un enorme fan de la obra de Lovecraft, sino de también haber utilizado sus mitos, leyendas y horrores para construir sus propias historias. La Niebla nos lleva a un pequeño pueblo de Maine, donde estalla de repente una violenta tormenta que termina bruscamente. Entonces surge de la nada una espesa niebla y que trae consigo unos seres de otra dimensión. La verdad es que la trama no podría ser más Lovecraftiana, y creo que esta película es una de las mejores películas que adaptan las ideas de Lovecraft. Está cargado de escenas terroríficas y angustiosas, pero es una película muy entretenida de ver. Os la recomiendo sin ninguna reserva. La Niebla. Bueno, y esta es mi selección sobre mis obras favoritas basadas en la mitología y los trabajos de H.P. Lovecraft. Me gustaría mucho que me dejarais saber en los comentarios si hubierais añadido o quitado alguna película. Además, si os están gustando los vídeos, por favor dejadme un like y suscribíos al canal porque eso me ayuda tremendamente a hacer nuevos vídeos. Si tenéis ideas para otros vídeos, por favor hacedmelo saber en los comentarios. Y sin más, os dejo hasta el vídeo que viene. Adiós.